Que el Señor les bendiga una vez más, Pastor Francisco Teodoro. Este es el episodio número 3 de la sanidad divina. Estoy convencido de que es el propósito de Dios que seamos sanos. En su soberanía, Él creó a Adán y Eva completamente sanos. El pecado destruyó el ser humano. Totalmente, espiritual, mi cuerpo fue destruido por causa del pecado. Pero la buena noticia es que Dios en su grande misericordia nos envió a Jesucristo para que podamos tener la bendición grande de volver de nuevo al jardín. Cuando Dios hizo en la creación, cuando Él creó todo lo que hay y lo que existe por medio de su palabra, tenemos que darnos cuenta del poder de esa palabra. Cuando los enfermos venían, Él solo decía la palabra, sé sano, toma tu lecho y anda, tu fe te ha sanado. Esa palabra que venía de lo espiritual, de lo eterno, tocaba la parte material, aquella parte infectada, y era disipado, quitado completamente. La lepra, el cáncer, los paralíticos, los ciegos, los sordos podían ver, es decir, el poder sobrenatural. ¿Qué es lo que ocurre en Génesis capítulo 1? Bueno, la palabra de Dios dice claramente, y lo voy a tratar de leer, que la Biblia estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía si Dios crea las cosas bien? Bueno, antes de que Dios creara el universo, recuerden que el pecado nació en el cielo y allá Satanás, que era Lucifer, era un ángel contaminado por su orgullo, fue arrojado a la tierra. Entonces lo que tenía era desordenado y vacío. Y dice que había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Había tinieblas. Y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo se creó por la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz vino y las tinieblas fueron disipadas. ¿Qué poder hay en la palabra? Esa palabra es la palabra que necesitamos en medio de una necesidad de enfermedad. Cuando estamos enfermos, necesitamos la palabra que viene de sanidad. Tanto que el pueblo de Israel conocía a Dios con ese nombre que era Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. La palabra de Dios era impactada. También vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Era el polvo. Y ahí sopló. La palabra sopló en el hebreo viene de exhaló. Es decir, de adentro, del ADN de Dios, sopló en el rostro viento de vida y fue hombre, una criatura viviente. Es decir, fue vida la que vino. No fue enfermedad, no fue muerte, sino que cobró vida. Y lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. De manera que tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios. Es el día de hoy, la iglesia moderna carece de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado a simplemente escuchar mensajes por YouTube, mensajes en las redes sociales. Son animados, son muy buenos, tienen algún contenido bíblico, pero la palabra tiene dos partes. La palabra que es el logos, que está es lo que es escrito, que es lo logo escrito, y el rema, que es el logo, el mismo logo, cuando es accionado en mi corazón y se vuelve una convicción plena. Es decir, hay una gran diferencia. Yo puedo entender la Biblia de la manera cognoscitiva, mental, educacional, informativa, histórica, puedo entenderla y tener algunos principios morales de ella. Puedo aprender muchas cosas de ella. Pero una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra hablada, accionada, es decir, aquella palabra que entra en mi corazón, en mi espíritu y lo forma una convicción plena. Esa convicción se convierte en algo no negociable. De manera que si tú estás enfermo, lo que tú necesitas estudiar son los versículos bíblicos de sanidad divina, aprendértelos en tu corazón, creerlos y clamar al cielo para que la voluntad de Dios se manifieste. Yo estoy convencido que es la voluntad de Dios que nosotros podamos ser sanos, porque eso fue en el origen y eso será en el final también. No hay enfermedad en el cielo. Es porque Dios solo ve la necesidad del ser humano, que el dolor, la enfermedad, la angustia, la vergüenza vino por causa del pecado. Pero ahí la gracia de Dios nos puede alcanzar. Hermano, no hay tiempo que perder.
estudiemos la palabra de Dios y hagamos la vida en nosotros. Que Dios te bendiga y esperamos que puedas continuar viendo los episodios que vienen a continuación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.